Bienvenidos, queridos oyentes, al primer capítulo de Colombia, Tierra Querida, un viaje musical por la enorme riqueza de géneros y ritmos que hay en nuestro país. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el género vallenato. Su historia, artistas más influyentes, instrumentos y las canciones que han marcado varias generaciones. Además, tendremos un invitado especial que nos ayudará a entender mejor su origen y su popularidad. Tanto le pido, ay hombre, y se llevó a mi compañera. El género vallenato se originó en la costa del Caribe colombiano, exactamente en Valledupar, Cesar, en donde se encontraban tribus indígenas como chimilas y tupes, que eran gobernadas por el cacique Upar, por lo cual la ciudad recibió el nombre Valle de Upar. Y el vallenato a su vez significa nacido en el valle. Los instrumentos africanos e indígenas, como las flautas de gaita, la guaracha y los tambores, se mezclaron al acordeón europeo para crear el sonido característico de la música vallenata. Asimismo, el vallenato tiene 4 ritmos: paseo, son, puya y merengue. Moralito se creía que la mil me iba a llevar, y cuando me oyó tocar, ay le cayó la gota fría, y cuando me oyó tocar, ay le cayó la gota fría. En esta oportunidad tenemos como invitado a Salustiano Bueno, docente de música de la Universidad Sergio Arboleda, quien nos explicará los orígenes de la música vallenata. Cuando el acordeón llegó al contexto colombiano, se adaptó a la cultura y a las músicas que ya habían en la región, formatos de gaita, de cumbia, de tambora. Entonces los músicos de ese momento eran músicos campesinos, personas sin formación académica, hablando en música, muy posiblemente analfabetas que no sabían leer ni escribir, pero que tenían las vivencias y las anécdotas de la región y todo lo volvían canto. Tengo un recado grosero para Lorenzo Miguel, que me trata de embustero, y más que embustero es él, que me trata de embustero, y más que embustero es él. Eran personas que viajaban de pueblo en pueblo, llevando mercancías, llevando encomiendas, y asimismo las personas mandaban razones, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una región donde no habían carreteras, no habían caminos, no habían vías de comunicación. Entonces la única forma que tenían ellos era esa. Llegaba el juglar, la persona, el músico y mandaban las razones. Entonces, ay, hágame un favor, si usted va para tal pueblo, dígale a fulanito que le mando esta razón y tal. Y no, bueno, mandaban sus mensajes. Y él, para que no se le olvidara el mensaje, lo iba cantando en el lomo del burro mientras iba en su viaje tocando el acordeón. Entonces iba cantando el mensaje. Cuando llegaba, pues daba las razones pertinentes, entregaba lo que tenía que entregar. Y así surgieron los antiguos juglares del folclore vallenato, también como haciendo una comparación a los juglares de la Edad Media en Europa. Después viene Alejo Durán, ¿sí? Personajes como Juan Pablo Valencia, Luis Enrique Martínez, que por su grandeza y el aporte que dieron al folclore, ¿sí? Son considerados hoy en día los grandes juglares del vallenato. Se le llaman así a los personajes antiguos de la música que empezaron a forjar este folclore. Sin ellos no hubiera sido posible conocer el vallenato como lo conocemos hoy en día. El aporte de estas personas sí es realmente importante para la difusión, para establecer la música que conocemos hoy en día. Anhelos tengo de verte, vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí. Además, el profesor nos cuenta cómo se popularizó el género vallenato en Colombia. La música de acordeón, como se le llamó
en un principio, era muy popular en la región de la costa Caribe colombiana, lo que es el Magdalena, la Guajira, el Cesar, parte de Bolívar, donde, como ya mencionamos, los músicos iban itinerantes haciendo fiestas y parrandas, y así se conocieron las primeras canciones. Luego aparece el formato de la música grabada, ¿sí? En disco, en acetato, y eso ya le dio mayor difusión y visibilidad a la música vallenata. Ya salió de la región, se hizo popular en otros sitios del país, y luego con la música comercial, a partir de los años 70, 80, el vallenato coge mucha más fuerza por las grandes disqueras que ya sacaban artistas comerciales. Entonces empiezan a venderse discos, empiezan a formarse canciones populares, conocidas, empiezan los grupos a salir internacionalmente, como el Binomio de Oro, Diomedes Díaz. Luego vienen figuras como Carlos Vives, que le dan una difusión aún mayor al vallenato. Sus letras, sus canciones, ¿sí? El estilo es un ritmo pegajoso. Ha hecho también que el vallenato haya gustado mucho en la gente. Entonces el vallenato ya no es una música exclusivamente de una región, sino ya se convirtió en una música nacional. Ya se escucha en todo el país, es aceptado como una música colombiana, y gracias a estos grandes intérpretes y juglares que forjaron nuestro folclore. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Por último, el profesor nos habla sobre los artistas más influyentes del vallenato. El vallenato a lo largo de su historia ha tenido grandes artistas, intérpretes, que han influenciado el género de acuerdo a su época, ¿sí? De acuerdo a su generación. Entonces, ponemos como ejemplo nuevamente a los juglares, los grandes juglares. Mencionamos nuevamente a Alejo Durán, Juan Polo Valencia, Luis Enrique Martínez, Andrés Landero. Esa generación marcó un punto importante en la formación del vallenato. Personajes como Jorge Oñate, Diomedes Díaz, el Binomio de Oro, Rafael Orozco, Israel Romero, ¿sí? Acordeoneros como Juancho Royce, Omar Geles, ¿sí? Cada generación va marcando su legado, va generando un aporte al folclore. Sí, tenemos hoy en día intérpretes como Silvestre Dangond, nuevos talentos como Diego Daza, Elder Dayan, que cada quien va marcando a su estilo nuevos aportes para la difusión de este género. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande. Uno de los antecedentes más importantes fue la creación del Festival de la Leyenda Vallenata en 1968, por iniciativa de Consuelo Araujo, quien fue escritora, periodista y gestora cultural, y el desaparecido Rafael Escalona, uno de los compositores más destacados de la historia del vallenato. Cada año participan en la Plaza Alfonso López de Valledupar cientos de músicos en diferentes categorías como el Rey Vallenato, es decir, el mejor acordeonero, el Rey Vallenato de la canción inédita o el Rey Vallenato de la piquería, el cual premia al mejor verseador. En 2015, la UNESCO declaró el género musical como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento a su enorme riqueza y contribución al folclore colombiano.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado de la magia que envuelve a la música vallenata. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad con más música colombiana. Hasta pronto. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía y como nada tenía, me aproveché en el